La creatividad siempre ha sido un tema de gran interés para la comunidad científica, sobre todo en el aspecto psicológico. Pero ahora su importancia se ha extendido a otros ámbitos de la actividad científica, en tanto en cuanto se percibe como una competencia esencial y necesaria para poder integrarse no solo en la sociedad del siglo XXI, sino en su mercado laboral, que cada vez exige con más intensidad el desarrollo de competencias creativas. En este sentido, el Grupo de Investigación Área PAIDI de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, en colaboración con varios científicos de otras universidades, propusieron un proyecto de investigación cuya estructura se pone en la diapositiva correspondiente, en el cual se perseguía comprender precisamente cuál era la percepción de los futuros educadores, en este caso los futuros pedagogos, acerca del desarrollo creativo y ver si efectivamente la noción que se tenía de este concepto ha ido evolucionando con el paso de los años. En ese sentido, la pregunta que siempre ha existido es si la creatividad es totalmente innata o si es aprendida. Y aunque históricamente se asignaba como una especie de don divino asignado por los dioses o por una especie de talento innato, lo cierto es que las recientes investigaciones apuestan más por un factor combinado de carácter genético y carácter aprendido que inducen a pensar de que de alguna manera la creatividad puede ser desarrollada a través del sistema educativo, al menos a través de procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, la investigación sobre creatividad actualmente se puede dividir en dos bloques fundamentales. A saber, la mayor parte de estudios se han centrado sobre todo en el desarrollo creativo en la infancia y en la adolescencia, con autores como Acevedo, López, Medina o Rodríguez, que se han preocupado por ver cómo iba creciendo este concepto y cómo se iban desarrollando las competencias creativas a medida que el sujeto evolucionaba. No obstante, ha habido un aumento considerable de los estudios orientados hacia el campo de los adultos y muy particularmente hacia el entorno universitario, en el que se intentaba valorar el impacto de experiencias formativas diseñadas específicamente para el desarrollo de la creatividad. Y sobre todo se ha descubierto que estas experiencias tenían buenos resultados cuando se implantaban en entornos universitarios y se conseguía la debida motivación por parte del alumnado. En ese sentido, destacan los trabajos de Campos, Higano, Minbayeva, Vishneskaya y Sadbakasova. A partir de ahí, los objetivos de investigación que nos trazamos fue, en primer lugar, analizar la naturaleza de la creatividad humana desde la perspectiva de los estudiantes del grado en Pedagogía de la Universidad de Granada. Acto seguido, conocer y describir la opinión de estos futuros profesionales acerca de los factores de mayor influencia en el desarrollo creativo. Y por último, comprender su percepción acerca del papel que juegan las emociones humanas en los procesos creativos. De esta manera, se inició un proceso de investigación que requirió, para empezar, la determinación del tamaño de la población, a saber, estudiantes de grado en Pedagogía durante el curso 17-18 de la Universidad de Granada, para lo cual se recurrió a la propia Facultad de Ciencias de la Educación de la institución a efectos de solicitud del censo docente, sobre el cual se desarrolló un muestreo estratificado tanto por edades como por cursos académicos. En ese sentido, el censo reveló que la población tenía un tamaño teórico de 558 sujetos, sobre los cuales se hizo un cálculo muestral a un 95% de confianza con una cuasi varianza poblacional del 50% y un error muestral del 5%. En ese sentido, se obtiene que como muestra teórica son necesarios al menos 228 sujetos, si bien se obtuvieron tras la recolección de datos 244, garantizando así la representatividad del tamaño muestral. En ese sentido, el gráfico que tenemos nos muestra que la composición de la muestra de trabajo es mayoritariamente de sujetos cuyas edades están entre 18 y 21 años, acto seguido por sujetos con 22 a 25 años, es decir, personas bastante jóvenes. En cualquier caso, hay solo un 2,5% de estudiantes cuya edad está por encima de la treintena, lo cual cuadra con el perfil habitual del estudiante universitario en ciencias de la educación. A raíz de esto, se diseñó específicamente un cuestionario de investigación de escala Likert, para lo cual se siguió el proceso que se tiene en pantalla, desde la revisión bibliográfica, la selección de dimensiones, hasta una formulación de ítems, pasando el instrumento por un juicio de validación de contenidos a través de la técnica del juicio de expertos y por un proceso de análisis de fiabilidad
a partir del cual se calcularon los coeficientes alfa de Cronbach y los de Spearman-Brown y Goodman-Flanagan, tanto por dimensiones como por el procedimiento de las dos mitades. El instrumento tiene una aceptabilidad media de un 100% y su fiabilidad general, a partir del alfa de Cronbach, es de 0,85. Igualmente, desde el punto de vista de las dos mitades y de los indicadores Spearman-Brown y Goodman-Flanagan, el instrumento tiene una fiabilidad que converge entre el 78,3 y el 80,4%. Igualmente, el instrumento, al ser estructurado en 4 dimensiones, desde las percepciones que existen a través del concepto de la creatividad hacia la metodología de enseñanza y las actitudes de fomento de la misma en las aulas universitarias, se obtiene también que la fiabilidad marginal de cada una de estas dimensiones oscila entre el 79 y el 85%, lo cual le confiere al instrumento una clara solidez técnica en materia de consistencia interna y fiabilidad. A raíz de ahí, los resultados que se obtuvieron una vez administrado el instrumento fueron bastante elocuentes, tampoco especialmente sorprendentes. La muestra considera claramente polifacética, polisémica y esencial para el ser humano la creatividad, es decir, saben que tiene muchos significados, perciben que tiene muchas facetas y que es totalmente necesaria en el siglo XXI. Y no obstante, no consideran mayoritariamente universal esta competencia, sino más bien propia solo de determinadas personas, cuyas características habría que concretar, y desde luego para nada instantánea, sino que de alguna manera dejan entrever que es necesario un proceso de desarrollo y maduración de esta competencia para poder ejercerla en su total plenitud. Igualmente, cuando se habló de los factores de influencia en el desarrollo de esta competencia, aunque todos los que se le propuso lo consideran particularmente esenciales, por orden de importancia, el factor que ellos consideran de mayor importancia en el desarrollo creativo es el ocio, con casi un 90% de las respuestas, seguidos de, por orden de puntuación, la familia, la escuela y las experiencias vividas, siendo especialmente relevante el papel de las emociones. Precisamente en las conclusiones, y tal y como se podía ver, la creatividad efectivamente se concibe como una competencia de carácter polifacético, polisémico y esencial, pero no estrictamente a todos los miembros de la raza humana, sino que evidentemente, como ocurre con otros constructos como la inteligencia, parece que algunos sujetos la desarrollan más que otros y requieren de un proceso de formación más maduro para poder llevarlo a cabo. Asimismo, y tal y como se especificaba, los factores de mayor influencia, según la percepción de estos estudiantes, son el ocio, la familia, la escuela y la experiencia, y quizá el resultado más significativo es que hay cierta división de opiniones a la hora de decidir si los sentimientos negativos promueven el pensamiento crítico desde un punto de vista de la psicología de la creatividad, por cuanto una parte de la muestra pareció entender que el desarrollo de sentimientos de carácter negativo de alguna manera permitían tener una visión más crítica de la realidad y permitía desarrollar nuevas ideas sobre la misma que de alguna manera se entendía que podían fomentar el desarrollo de habilidades creativas. En cualquier caso, la creatividad es una competencia totalmente necesaria hoy día, léase su importancia incluso en el diseño de los actuales planes de estudio universitarios según el Plan Bolonia, y precisa de un estudio más profundo que evidentemente requerirá de mayor investigación en el futuro, fruto de lo cual el grupo de investigación pretende sumergirse para aportar nuevos resultados de mayor validez. Muchas gracias.